El mundo de la música en España ya huele a Eurovisión. Faltan muy pocas semanas para que nuestra representante española Melody haga su aparición con la canción Esa Diva. Ahora lo que todo el mundo se pregunta es si Melody y la canción van a estar a la altura de lo que Europa está esperando por canción. Ya lo sabes, si te gustan las Tecnireacciones y si quieres ver más Eurovisión en el canal, suscríbete, que es completamente gratuito, y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Vamos a verla. Va. ¡Ey! Completamente tapada, ¿no? Ahí va. Vale, en primer lugar vamos a decir que Melody está cantando en completo y riguroso directo. Es un requisito obligatorio que todavía tiene Eurovisión, gracias a Dios que todavía lo tiene, para todos los cantantes que allí se presentan. Otra cosa ya es que lleven coros pregrabados, pero la voz principal pues tiene que ser en vivo y en directo. Con respecto al vivo, al directo, Melody es una cantante que va a sonar exactamente igual o prácticamente igual, tanto en estudio como lo que te haga en vivo y en directo. Es una cantante que se caracteriza por una voz muy, pero muy potente. Trabaja con muchísima presión de aire, Melody. A pesar de que trabaja con toda esta presión, mantiene prácticamente una afinación muy buena durante toda la canción. Este efecto vocal se llama un ataque glótico. ¿Por qué se llama un ataque glótico? Porque está cortado desde la glotis. Es decir, el movimiento es Si fuera un staccato, sería completamente diferente. El corte del staccato va desde el esternón. El trabajo del staccato es trabajar con las costillas. En cambio, el ataque glótico es cortado desde aquí. Son notas bajas para el rango vocal que tiene Melody. Fíjate que estamos al final de la tercera octava. Nos encontramos en un si bemol aquí. Tiene que tener pues muchísimo control. ¿Para qué? Para no estar agitada justamente en esta parte. Tiene que estar pues muy centrada, porque si no esas notas podrían llegar a desaparecer. Podría llegar a perder precisión en la afinación si no está controlada a nivel aeróbico, quiero decir. Pero la supuesta diva, fíjate, está mucho más oscuro, está mucho más grave aquí y le cuesta más, porque ella tiende a ir hacia arriba, por supuesto. Muchísima potencia, ella trabaja con muchísima potencia. Melody tiene una característica que justamente por esta característica o la amas o no la puedes ni ver. Es decir, están estas dos vertientes de personas que les encanta esta forma de ser tan intensa que tiene Melody. Tiene una forma de ser intensa debajo y arriba del escenario, pero arriba del escenario se nota muchísimo. Es un torbellino, es una tormenta, es lo que le quieras decir, pero es una persona que tiene muchísima pasión arriba del escenario, y esta intensidad muchas veces no está bien vista por muchas personas, ¿no? A mí me parece que es una chica trabajadora al máximo, luchadora al máximo, y que por la carrera que tiene se merece lo que le está pasando, se merece estar allí en Eurovisión. Y creo que de todos los participantes que yo he podido ver de España, quiero decir, en Eurovisión, creo que vocalmente era la opción más preparada, la opción más acertada, ¿no? Y me atrevo a decir que tal vez comercialmente no era la canción más acertada. Había canciones más comerciales para Eurovisión, pero a nivel artista arriba del escenario, creo que Melody sí se merecía el estar en Eurovisión en mayo, ¿no? Si te das cuenta, tiene muchísimo control de la respiración, muchísimo control de los movimientos. La voz permanece estable, sin ningún tipo de inestabilidad o irregularidad por los movimientos, por estar sacándose el abrigo. Si tú te fijas, toda la parte costoabdominal, el diafragma, pues los hombros, el pecho, todo esto, a cualquier movimiento que tú hagas, la voz se puede desestabilizar. Pero Melody ha demostrado en otras participaciones donde bailaba y donde pues hacía un montón de cosas en el escenario,
escenario ha demostrado tener pues muchísima estabilidad vocal, ¿no? Trabaja muchísimo también con el twang. Fíjate que por lo menos en este pasaje de la canción ha hecho cosas diferentes, ha cambiado un poquito la voz y la postura del interior de la boca, inclusive activando un poquito de twang para hacer una voz como más aniñada en algunos aspectos. También ha trabajado en ir variando un poquito los volúmenes. Es cierto que ella generalmente tiende a irse al forte, pero intenta también jugar un poquito con los mezzos para ir como increciendo, ¿no? Para que el estribillo se pueda diferenciar de la primera parte de la canción y que suene esa diva pues muchísimo más potente en el estribillo que vamos ahora. Aquí sí, a viva voz, potente. Fíjate que tiene muy buena vibra en el escenario. Una de las cosas muy inteligentes que está haciendo Melody es que le importe todo 3 pepinos de lo que opinen las demás personas. Ella tiene una promoción feroz de la canción Esa Diva. Esa Diva hoy se está hablando de Melody de manera internacional, no solamente en España, sino que ha acaparado medios de comunicación internacionales y esto le conviene al 100% a esa diva. Se está ganando la empatía de los demás, de los públicos de los demás países de Europa y eso a ella le conviene muchísimo. Este desparpajo, esta alegría, esta soltura, esta picardía que tiene Melody para mirar, para reírse de sus errores frente a una cámara de televisión, esto es muy bonito y muy llamativo, por eso ella aprovecha cada momento y cada minuto donde tenga una cámara que la está grabando, desde cualquier ángulo que sea, ella aprovecha ese minuto para hacerse notar. Está haciendo ella misma una campaña de marketing espectacular, como nunca antes había visto yo en un participante de Eurovisión, ¿eh? Y cuando cantas en vivo suele pasar una cosa, que es que esa pasión desmedida que tú tienes te haga perder el control de la voz. Te puede pasar que en un final, por ejemplo en una nota sostenida vibrada como esta en Huracán, ella puede sobreafinar, es decir, se va un poquito por encima del pitch real. Así y todo, les digo que Melody en vivo es una de las mejores concursantes que cantan en vivo y que suenan prácticamente igual fidedignas a una grabación de estudio, ¿eh? Juega también con unos finales un poquito más susurrados, como más hablados, como para meterte en la trama. Eres una diva, tienes una diva dentro, como tenemos todas, y somos mujeres pues luchadoras y vamos y tiramos para adelante. Entonces me parece un mensaje actual, me parece un mensaje bonito, me parece una letra bonita. No está utilizando tanto una laringe baja y escondida. Muchas veces hace como una voz más bien interna, redondea mucho la boca, entonces pues el sonido sale como más apagado. En este caso lo ha hecho como más abierto y ha activado un poquito lo que es el twang para hacer ese sonido más metálico de la voz, ¿no? Vuelve otra vez al ataque glótico. Todo esto es ataque glótico. Fíjate que tiene pocos momentos para poder tomar el aire y busca pequeños silencios para tomar pequeñas bocanaditas de aire para poder seguir cantando, ¿no? Una diva han cambiado un poquito la versión que se esperaba de esa diva. Están pensando mucho, están mirando mucho qué es lo que pensará Europa de una canción como Esa Diva, si está dentro de los estándares de lo que Europa va a querer o va a entender, digamos, ¿no? En esta versión hay como instrumentos, al principio especialmente, que sean como más como tipo de orquesta. Otras partes que ya se ve como que son mucho más electrónicas, ¿no? Y entonces han hecho como un mixto de esto para que Europa entendiera o mirara mejor como una cosa más refrescante y más moderna de la canción de Esa Diva, ¿no? Entonces, si ella es libre cantando, va cambiando algunos efectos vocales.
Lo que está pasando es que Melody ha conseguido que todo el mundo y todos los fans de Eurovisión por el mundo sepan quién es Melody y sepan el estribillo de esa diva. Aquí, en estas notas, cuando ella tiene que tener más cuidado del control de su voz, ¿no? Ves, aquí han hecho como una parte como mucho más electrónica de la canción, con unas voces, con un coro que está constantemente en pedal repitiendo, pero con unas voces que son muy electrónicas, como muy, muy moduladas, ¿no? Yo, bueno, acá supongo que harán todo ese puente de baile, no sé cómo finalmente quedará. Lo que sí sé es que se está debatiendo en hacer el ventilador o no hacer el ventilador. Por supuesto, Europa no va a entender el paso del ventilador, porque eso es una cosa muy local y muy de ella, ¿no? Es un sello característico. Melody viene haciendo el ventilador con la coleta, pues hace muchísimos años. Es una cosa, una característica de su show. Yo no creo que por ese movimiento le pongan puntos negativos a Melody o que vaya a influir en que la canción quede en peor posición por hacer ese movimiento como parte de la coreografía. Obviamente ella no tiene la última palabra en todo esto. Hay quien dice esto se hace así y se va a hacer así, por supuesto. Hay un contrato firmado de todo esto. Pero es una chica que se impone y que lo está intentando, lo está peleando. Ella misma dice que el tema del ventilador, porque lo está luchando, ¿eh? Fíjate cómo va cambiando. Fíjate cómo va cambiando la postura de los labios a medida que va haciendo la nota sostenida. Lo está haciendo mucho más abierto. Aquí va a ser una variación que la vamos a ver ahora. Y aquí se queda. Es una variación que a mí me parece que le ha quedado muy bien. Inclusive aquí me hace recordar muchísimo a las notas sostenidas que hace Marta Sánchez. Va, aquí es donde está el error. ¿Qué pasa? Que se viene tan arriba Melody, es tan pasional en todo lo que hace, pero tan pasional que a veces la pasión le gana. Y cuando le gana la pasión, pueden salir este tipo de errores. Entonces, esta nota, que ha sido pues una parte más improvisada de la canción, donde ella sostiene una nota donde en realidad no es así. La nota ha salido sobreafinada, ha dejado la nota como cortada y ha retomado ahí el estribillo, y ese corte así abrupto de la nota pues no ha quedado bonito. Entonces yo le recomendaría a Melody, yo sé que es muy difícil controlar la pasión. Un error sí le puede penalizar bastante, así que yo le diría que tenga el libretito aprendido y que siga ese libretito aprendido, que dé lo mejor de ella misma, que igualmente la canción se va a ver con la pasión, porque ella la pasión la lleva desde que nació, así que la canción se va a ver perfecta, pero yo le diría que no esté arriesgando tanto. A veces por querer hacer mucho, a veces nos sale mal. Ay, cuando dan la vuelta así, a mí me da una cosa que se ve en la cabeza, no les puedo explicar la cosa que me da. Melody. Transmite tanto que hace pasarla bien a quien lo esté mirando. Desde este canal le deseamos lo mejor a Melody, que es una muy buena representante que manda España este año para Eurovisión. Vamos a ver qué tal quedan esas encuestas, porque al final Eurovisión es impredecible. Ahora se pueden hacer muchas quinielas y mucho esto, los número tal, pero al final de cuentas todo puede cambiar y tal vez nos dé alguna sorpresa, y esperemos que sí. ¿Qué les ha parecido a Melody? ¿Les gusta Melody? ¿Cuál es vuestro puesto número 1, 2 y 3? Me lo dejan aquí en los comentarios. ¡Mua!